Lo acontecido en las primeras horas del sábado 3 de enero del año 2026 no solamente sacudió la opinión pública, sino que dejó mucha tela que cortar. Más allá del panorama geopolítico que esto representa, lo que quisiera compartir con cada uno de ustedes es una reflexión acerca de las repercusiones que todo esto ha tenido. Así que quédate con nosotros, esto es La Voz de la Palabra. Para ponernos en contexto, y más que nada para alejarnos de todo tipo de fake news, noticias amarillistas, sensacionalistas y sobre todo partidarias, tenemos que ir a los hechos y quisiera aclarar una cuestión muy importante. He visto a lo largo del día y en diferentes partes de Hispanoamérica o de diferentes países del mundo hacia donde se han dirigido muchos venezolanos que han huido del régimen dictatorial de Nicolás Maduro y anteriormente de Hugo Chávez y que han salido a las calles justamente a celebrar la captura por parte del gobierno de Estados Unidos de Nicolás Maduro. Ahora bien, es importante entender de que Nicolás Maduro será juzgado en los Estados Unidos no por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante su régimen dictatorial, sino por el delito de narcotráfico y distribución de droga hacia Estados Unidos. Y es de suma importancia aclararlo, más que nada para tener en cuenta de que hay varios factores que impiden que Maduro sea juzgado como corresponde y que obviamente tenga que responder por todo lo que hizo durante su régimen. Para empezar, tenemos que tener en cuenta de que si Maduro tiene que ser juzgado por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante su régimen, tendría que entonces ser juzgado por la Corte Suprema de Venezuela. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo podría ser Maduro juzgado por una Corte Suprema que en casi su totalidad es afín al régimen de Maduro? Y este es a su vez el motivo por el cual, por ejemplo, Edmundo González todavía no puede asumir su mandato como presidente electo. Más aún si tomamos en cuenta las declaraciones de Vladimir Padrino López, que es justamente el ministro de Defensa del gobierno, o de lo que fue el gobierno de Maduro, quien en conferencia de prensa salió no solamente a repudiar la captura de Maduro por parte del gobierno de los Estados Unidos, sino a advertir acerca de posibles represalias al respecto. Entonces, ¿de qué serviría que pongan a Edmundo González al gobierno, siendo que podría ser fácilmente derrocado? Y tras testimonios recolectados por parte de este servidor de varios hermanos cristianos que viven en Venezuela, la sensación es agridulce. Si bien, obviamente, la captura de Maduro da un panorama de que este régimen no solamente caiga definitivamente, sino que Venezuela vuelva a recomponerse como nación, dadas las circunstancias, es prácticamente muy difícil que el pueblo pueda salir a manifestarse, que el pueblo pueda salir a brindar algún tipo de festejo. De hecho, cada uno festejó solamente desde sus casas y eso se puede ver documentado inclusive en diferentes videos que circularon en redes sociales. Por eso, habiendo dado todo este contexto, es que a continuación voy a pasar a contarte cuáles fueron y siguen siendo hasta el día de hoy las repercusiones que ha tenido y sigue teniendo este hecho tan trascendental y que ha tocado y sigue tocando tan profundamente a la opinión pública. Quédate que esto es La Voz de la Palabra. Si bien el hecho de que Maduro haya caído preso y que a su vez también haya sido extraditado a los Estados Unidos al ser capturado justamente por las fuerzas militares de esta nación, provocó a su vez, como lo dije al principio de este podcast, que los residentes venezolanos en los diferentes países del globo a donde tuvieron que huir del régimen chavista lo tomen como un festejo, más que nada considerándolo como un augurio positivo de que Venezuela gradualmente se va a ir reconstruyendo como nación. Esto marcó un precedente bastante importante. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Al accionar por un lado de la izquierda y por otro lado de la derecha. A ver, no es novedad mencionar de que la izquierda no solamente está a favor de las políticas del régimen chavista, sino que ni siquiera acompañó al pueblo venezolano en los diferentes festejos que se suscitaron, sino que por el contrario fueron tanto a la embajada de Venezuela como a la embajada de Estados Unidos a exigir desde su lugar que el gobierno estadounidense desestime o se vuelva para atrás de lo que ya había logrado con la captura
de Maduro, exigiendo su liberación, entre muchas otras cosas, obviamente dando a entender de que con el pueblo venezolano no están, nunca estuvieron y nunca van a estar. Ahora, no te creas que la derecha sí está con el pueblo. De hecho, a la derecha no le interesa que el pueblo venezolano se reconstruya como nación. Lo único que le importa a la derecha es el hecho de que Trump fue el que intervino. Punto y aparte. Y yo sé que este comentario a más de uno le debe estar haciendo cortocircuito en la cabeza, pero a ver, ¿puede uno manifestarse en contra de la izquierda y en contra de la derecha? A ver, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema con eso? ¿Por qué tenemos que seguir asumiendo de que tenés que estar a favor de la izquierda o a favor de la derecha? Que no tenés derecho a tener punto medio. O mejor dicho, que no tenés derecho a pensar por tu cuenta. Bueno, mejor dicho, que no tenés derecho a pensar. Porque si vamos a los hechos y vemos que evidentemente ni la izquierda ni la derecha representan a los intereses del pueblo venezolano, ni acompañan a dichos intereses, sino que simplemente quieren llevar agua para su molino o fingen, de acuerdo a cómo venga la situación, estar a favor de determinadas poblaciones solamente para reclutar militantes para sus respectivos partidos. Entonces, ¿por qué se debería estar a favor de uno o de otro? Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado y para ir cerrando esta reflexión, es necesario que entendamos de una vez por todas que no podemos analizar determinadas cuestiones si no vamos a plantar desde el plano polarizador, es decir, plantar esa división, esa grieta, esa separación que evoca al siempre indeseable e incoherente y por demás infantil nosotros versus ustedes. Ahora, trasladando este concepto a las esferas del cristianismo, tenemos que también llegar a la conclusión de que se puede ser antiliberal y anticonservador al mismo tiempo. Y no estoy siendo inconsecuente, no estoy siendo incoherente. Creo que más incoherente o inconsecuente es aquel que viene a plantear de que sí o sí tenés que irte o a un extremo o al otro. Díganme, de acuerdo a lo que dice la Escritura, ¿realmente Dios nos llamó a ser extremistas? ¿Dios nos llamó a ser ultraliberales, planteando una visión relativa y libertina y promiscua e irresponsable de lo que es la religión? ¿O por el otro lado, Dios realmente nos llamó a que nosotros nos creamos que tenemos autoridad moral para determinar cómo se tiene que adorar, cómo se tiene que vestir, cómo tiene que respirar cada persona? ¿De verdad? Obviamente abocando al famoso refrán, hace lo que digo pero no digas lo que hago. Y este refrán cabe para ambas facciones extremistas, dicho sea de paso. Ahora, la pregunta más trascendental, la más importante que nos tenemos que hacer, más que nada para abordar de manera correcta como cristianos este tipo de problemáticas, y es ¿qué es lo que la Escritura nos muestra al respecto? Leo de la segunda epístola a Timoteo por parte del apóstol Pablo, capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora bien, este versículo parecería decirnos de que tenemos que manifestarnos de manera pasiva respecto de las injusticias que se hacen en una determinada nación. Para nada. Y si bien a la hora de defender gobiernos nefastos el caballito de batalla de quienes quieren darle una base bíblica al hecho de que puedan ser militantes de este tipo de gobiernos, es precisamente la carta a los romanos por parte del apóstol Pablo en el capítulo 13, versículos del 1 en adelante, que dice lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino por parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Pero está bueno también leer el resto de los versículos, porque digamos que quedarnos con esa parte nos haría pensar de que bueno, listo, tenemos que someternos a la autoridad porque sí, porque es establecida por Dios, aunque sea un mal gobernante, aunque sea nefasto, aunque sea corrupto. Pero ¿qué es lo que dice el versículo 3 en adelante? Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien sino al malo. Pero en un gobierno, bueno, si se le puede decir gobierno a lo que fue el régimen chavista, ¿esto ocurría? ¿Realmente obraban como autoridades puestas por Dios infundiendo justicia y aplicándola como corresponde? Para nada.
vida. Porque si tenemos que contextualizar toda la Biblia, y eso es lo importante, no agarrar un determinado versículo, despojarlo de su debido contexto y de eso querer hacer una doctrina o querer darle base bíblica a la manera en cómo yo quiero vivir mi propia vida, que Dios vea de qué manera se acomoda ahí, si le hago un rinconcito, o usar el nombre de Dios para que a través de mi condición como cristiano yo pueda sacar algún tipo de ventaja. Lejos de eso tenemos que entender de que realmente la Biblia se tiene que contestar consigo misma. Y si analizamos el ministerio de los patriarcas, el ministerio de los jueces, que justamente se encargaron no solamente de gobernar la nación de acuerdo a los consejos divinos, en el caso de los patriarcas y de los jueces, sino también por parte de los profetas, quienes justamente se atrevían incluso, de ser necesario, a amonestar a los mismos reyes. Tenemos el caso de Samuel, tenemos el caso de Elías, el caso de Eliseo, Jeremías, Natán, entre muchos otros. ¿No deberíamos entonces nosotros, de ser necesario, hacer saber nuestro repudio a los determinados gobernantes que nos presiden cuando no están conforme a la ley, cuando no están obrando con justicia? Y ya que hablamos de los profetas, permítame mencionar al profeta Jeremías en su libro homónimo, en el capítulo 17, versículos del 5 en adelante. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales del desierto y en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya esperanza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja será verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Por su parte, el salmista David declaraba lo siguiente. Esto está en el Salmo 94, versículos 20 al 23. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley? Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Y él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Y por último cito al apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos del 11 en adelante. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y con esto no estoy diciendo que salgamos a hacer vandalismo a las calles, o que queramos hacer un golpe de Estado, porque a ver, la Biblia no lo enseña. Pero si desde nuestro lugar nosotros nos expresamos para hacer entender de que realmente no se trata de quién es el que gobierna, o cuál partido es el que gobierna, sino que si bien como ciudadanos asumimos la responsabilidad de pagar los impuestos, de cumplir con las leyes que conforman a cada nación, siempre y cuando éstas no se contradigan con la Escritura, y de esa manera nosotros, como dice la misma Escritura, honramos al rey, honramos al gobernante, también a través de nuestra opinión, a través de la manera en cómo lo manifestemos, siempre y cuando no sea de manera violenta, de manera agresiva, hagamos saber nuestro repudio al accionar erróneo de cada gobernante. Y entonces, en ese contexto es en el que tenemos que entender de que no se trata de ser de izquierda o ser de derecha. Si vamos al plano de la iglesia, a la hora de resolver determinadas cuestiones que atenten contra el funcionamiento de la iglesia, frenen el avance de la misma en función de la predicación del evangelio, no se trata de, a la hora de tomar cartas en el asunto, ponernos o por un lado como conservadores o por el otro como liberales. Ser cristiano no tiene nada que ver, ni siquiera con la derecha o con la izquierda, porque nosotros no somos ni de derecha ni de izquierda, somos de arriba. Queridos hermanos, tengámoslo en presente, entendamos de que Cristo es el que reina. Si nosotros asumimos de que Cristo es el que reina en nuestra vida, porque al ser regenerados por el Espíritu Santo,
nos regimos bajo la soberanía de Dios en todos los aspectos de nuestra vida, sino que entendemos que también a su vez Dios es el que está al control y que sigue estando al control, no solamente de nuestra vida en el día a día, sino también de todo el panorama político a nivel mundial. Por eso es importante que prioricemos el hecho de encomendarnos al Señor en oración y que Él, a través de su providencia y sobre todo de su soberanía como tal, sea quien nos marque el camino, y que podamos, en actitud reverente, que no sea vagamente visible en la liturgia en la que participemos en nuestras respectivas congregaciones, sino que se vea en la manera en cómo vivamos en el día a día, cómo tratemos con nuestros semejantes, de que hay un Dios en los cielos que está al control absolutamente de todo. Y eso es lo más importante. Si te gustó este podcast, por favor apóyanos con un like, suscríbete al canal, activa las notificaciones para que sepas cuándo va a llegar un nuevo podcast. Recordá que estamos en este mismo canal subiendo devocionales todos los días. Así que desde la voz de la palabra te damos un gran abrazo y te deseamos que Dios te bendiga.